Bienvenidos al módulo 1, conceptos básicos sobre poblaciones felinas, colonias felinas y tipos de gatos sujetos a gestión. ¿Qué es una colonia felina? Es un grupo de gatos con distintos grados de socialización. Su característica principal es que, debido a esta falta de socialización, no pueden ser abordados o mantenidos con facilidad por el ser humano. Tenemos que tener en cuenta que la socialización de los gatos no es un valor absoluto, sino que tiene diferentes escalas y puede ser progresiva. Estos gatos de una colonia felina viven en libertad o semilibertad y disponen de una o más fuentes de alimentación voluntaria o involuntaria generadas por el ser humano. Una característica principal de los gatos comunitarios es su comensalismo. Esto quiere decir que dependen principalmente de los recursos voluntarios o involuntarios que genera el ser humano. Debemos tener en cuenta cuál es el origen de los gatos comunitarios. Los gatos comunitarios, estos animales que han perdido su socialización con el ser humano, pueden provenir de gatos abandonados o perdidos que han vuelto a estos estados de escasa o nula socialización, pero también pueden provenir de camadas nacidas en libertad a partir de gatas tanto merodeadoras o comunitarias. Una vez que conocemos lo que es un gato comunitario, debemos preguntarnos por qué se forma una colonia. Los gatos comunitarios, como hemos dicho, son especies comensales. Por lo tanto, se agrupan en las zonas donde hay recursos de alimentación, agua o cobijo, tanto voluntarios como involuntarios, como hemos visto anteriormente. Una vez tienen estos recursos, su reproducción incontrolada puede provocar problemas de superpoblación, que es preciso gestionar. ¿Por qué? Porque tienen consecuencias indeseadas tanto para los propios vecinos como para los animales. La sobreabundancia de estos recursos disponibles, especialmente en el caso del alimento, va a incrementar el éxito reproductivo de esa población y así aumentará el número de individuos que la integran, sobre todo si no se adoptan medidas eficaces de control poblacional. Ya hemos visto que los recursos de alimentación para los gatos comunitarios pueden ser voluntarios o involuntarios, y también hemos hablado del carácter comensal de esta especie respecto al ser humano. Así, debemos tener claro que no todos los recursos de alimentación son voluntarios, tanto de forma constante o puntual, sino que también tienen una gran fuente de recursos involuntarios en las basuras y regestión de los residuos, además de la posibilidad de caza de algunos animales. Es importante que entendamos la relación que hay entre el tipo de territorio donde se asientan los gatos comunitarios, su tipo de alimentación, su grado de socialización y los tipos de gatos resultantes. Debemos entender que a mayor grado de socialización, mayor dependencia del ser humano, como hemos visto a través de la relación de comensalismo. Además, el tipo de territorio suele ser también un indicador de los tipos de gatos que vamos a poder encontrarnos. En los territorios más naturalizados, los gatos dependen mucho más de alimentación involuntaria o de los recursos que puedan cazar de las especies naturales o de la fauna urbana que haya en la zona. En las zonas con menor densidad de población, como zonas rurales, zonas periurbanas, urbanizaciones, la alimentación involuntaria y la voluntaria conviven de forma que los gatos también tienen diferentes grados de socialización. Tenemos gatos más socializados en las colonias felinas cuanto mayor es la densidad de población y mayor es la exposición de estos gatos a la presencia del ser humano. Aunque no es una norma constante, también podemos encontrarnos gatos menos socializados en zonas urbanas y más socializados en las zonas rurales. Finalmente, el gato totalmente socializado suele convivir con el ser humano en sus viviendas. También tenemos que tener en cuenta que hay tipos de gatos que no se ciñen estrictamente a estas categorías, sino que podemos encontrar algunos gatos, especialmente en zonas rurales, zonas periurbanas, zonas industriales, que están en un régimen de semipropiedad. Gatos que no llegan a tener un titular, pero que conviven de forma estrecha con personas en viviendas unifamiliares, zonas industriales, granjas, explotaciones ganaderas o similares. Tenemos también el tipo de gato merodeador, que como veremos es el gato que sí que convive con las personas, pero sale de forma libre al exterior. Y luego tenemos dentro de los gatos en el hogar un tipo de gato que es el in-betweener,
que es un gato que tiene una muy baja socialización, pero que se ve forzado a la convivencia con el ser humano. Muchos de estos gatos también son gatos merodeadores. Otro concepto fundamental que debemos manejar es qué es una colonia controlada. Las colonias, hemos dicho que son agrupaciones de gatos comunitarios, pero eso no significa que el hecho de llamarle colonia, que es un concepto artificial humano, suponga que estos animales tienen cierto control. Pero sí podemos definir lo que es una colonia controlada. ¿Qué sería una colonia controlada? Aquella en la que todos los individuos o la mayor parte de los individuos que la componen están esterilizados quirúrgicamente, identificados y marcados con microchip, sanitariamente controlados, es decir, con una supervisión sanitaria constante, y correctamente alimentados. Al gestionar colonias felinas tenemos que hacernos una pregunta de gran importancia. ¿Todos los gatos de una colonia felina son gatos comunitarios? La respuesta es no. Desafortunadamente, en las colonias felinas no encontramos solamente gatos comunitarios con mayor o menor grado de socialización, sino que nos encontramos también con gatos abandonados, gatos desplazados de otras colonias diferentes, gatos merodeadores, que ahora veremos que son aquellos gatos que tienen propietario pero salen de su casa de forma libre, y luego tenemos los propios gatos comunitarios y las camadas que producen. Como ya hemos visto, existe un tipo de gato que es el gato merodeador. Este gato es un gato que tiene propietario, no siempre titular. ¿Por qué queremos hacer esta diferencia? Porque normativamente un gato con titular es un gato identificado con microchip y desgraciadamente, a pesar de la obligatoriedad normativa de tener esta identificación, no siempre lo tienen. Son gatos que viven en un régimen de semilibertad con acceso al exterior sin supervisión por parte de su propietario o titular. Están socializados, parcial o totalmente, aunque corren el riesgo de perder esta socialización si el contacto con las personas se reduce de forma prolongada. Y debemos tener en cuenta que aunque los machos no esterilizados pueden ser un problema, principalmente las hembras merodeadoras no esterilizadas son el origen de nuevas colonias o el incremento de individuos en nuevas colonias compuestas por gatos comunitarios. Otro de los tipos de gatos que podemos encontrarnos en una colonia felina son los gatos abandonados o perdidos. Son gatos cuyo titular o propietario se desconoce, que han sido abandonados o que han salido de su hogar y no han sabido regresar, o que se han escapado por diferentes circunstancias. Estos gatos no son capaces de sobrevivir por sí mismos en las colonias felinas y su esperanza de vida es muy corta. El tipo de gato más abundante que encontramos en las colonias felinas o incluso fuera de ellas es el gato comunitario. Lo define la Ley 723 como aquel individuo de la especie Felis catus que vive en libertad, pero vinculado a un territorio que no puede ser abordado o mantenido con facilidad por los seres humanos debido a su bajo o nulo grado de socialización, pero que desarrolla su vida en torno a ellos para su subsistencia. Respecto al gato comunitario, debemos tener en cuenta que la socialización es el aspecto más importante en cuanto a su definición, porque es el único aspecto que obliga a que tengan una gestión específica y diferenciada. Esto obliga a que su gestión poblacional no pueda basarse totalmente en sistemas de adopción, salvo en los casos en los que los gatos lleguen a socializarse en un grado suficiente como para poder retirarse para su adopción o las camadas que puedan retirarse en un plazo de socialización adecuado. Estos gatos comunitarios pueden ser animales abandonados o perdidos que han perdido la socialización o gatos que nunca han socializado o nacidos en libertad. Pueden convivir, aunque no siempre es necesario, en un grupo social formando una colonia. Pueden moverse entre ellas o vivir en soledad. Es un animal fundamentalmente territorial y es un animal cuya característica secundaria es que es comensal del ser humano. Así, el gato comunitario tiene como principal característica su escasa o nula socialización con el ser humano. Además, el gato comunitario es comensal del ser humano, no totalmente dependiente como los gatos con los que convivimos, pero sí comparte con todos los gatos su carácter dual de cazador y presa y su carácter profundamente territorial. Debemos saber que el gato es un animal territorial por naturaleza.
Esto es importante para comprender las necesidades que tienen en cuanto a su gestión. Todos los gatos estructuran su vida en torno a un territorio en el que desarrollan toda su actividad. Este territorio no lo abandonan salvo en caso de necesidad vital. El tamaño del territorio del gato depende del sexo y de si está castrado o no. Todos los gatos marcan su territorio de diferentes formas para reconocerlo. Estas marcas son temporales. También debemos saber que los machos enteros controlan un territorio aproximadamente 2 veces mayor que el de las hembras, y que cuando se esterilizan, machos y hembras reducen entre un 40 y un 60% el tamaño de su territorio. En gestión de colonias felinas debemos tener en cuenta que un grupo familiar o una colonia defenderá su territorio de gatos que consideren intrusos. También es importante que entendamos el carácter cazador-presa de los gatos. Son características intrínsecas de la especie. En la cuestión de la caza son efectivos en menor o mayor medida según el aprendizaje materno. Y debemos tener en cuenta que aunque los gatos estén alimentados, esto no extingue completamente su comportamiento depredador. ¿Qué es la socialización? En este caso, para la gestión de colonias felinas, definimos la socialización como la capacidad de los gatos para interaccionar con los seres humanos, sin miedo y de forma positiva. Esta socialización tiene una variabilidad considerable entre los gatos. Puede haber gatos totalmente socializados o gatos con nula socialización. Además, este grado de socialización puede verse modificado por la situación, las circunstancias, las vivencias del propio gato y variar con el tiempo. El periodo de socialización en gatos es realmente muy corto y muy temprano, entre las semanas 2 y las 7. Este es un dato muy importante a tener en cuenta, como veremos en otros módulos. La valoración de la socialización es algo muy complejo, pero de gran importancia. Tenemos que tener en cuenta que la valoración de los gatos en su territorio o fuera de él siempre puede ser incorrecta. El espacio donde se realiza esta valoración es importante. Siempre que tengamos dudas en el caso de la valoración, hay que tratar al gato como un individuo no socializado. Y también debemos tener en cuenta que los signos de miedo, como el lenguaje corporal, comportamiento, vocalizaciones, nunca van a ser equivalentes a la falta de socialización del gato. Otra de las características importantes, como ya hemos dicho, del gato comunitario es el comensalismo. ¿Qué significa? Que dependen principalmente de los recursos voluntarios o involuntarios que les proporciona el ser humano para sobrevivir. También debemos tener en cuenta que las especies que depredan de forma mayoritaria son también especies comensales o especies que viven en espacios antropizados. La composición de una colonia felina de forma general se estructura alrededor de varias hembras adultas emparentadas. Estas hembras suelen trabajar en colaboración para la defensa de los recursos y la cría de sus cachorros. También pueden tener varios machos jóvenes siempre y cuando no sean expulsados por los machos adultos de la colonia, que suelen ser un número escaso y, al estar enteros, suelen tener más un modelo competitivo que colaborativo. Socialmente, las colonias son matrilineales. Sí es cierto que cuando conseguimos esterilizar a un gran número de individuos, los machos adultos, despojados de su instinto sexual, acaban colaborando y conviviendo de forma más estrecha con el resto de individuos de la colonia. Esto es un modelo que depende también de la densidad de población que haya según la colonia. Las densidades son mayores en zonas urbanas y menores en zonas más naturalizadas o periurbanas.